día de hoy. Pero antes de ir a la palabra, quiero ponerles en contexto en dónde nos vamos a situar en la historia. Nos vamos a situar, y ustedes lo deben de recordar muy bien, antes de que fuera la Pascua. Jesús ya se estaba preparando con sus discípulos. Recuerden que Jesús en ese tiempo tenía un ministerio donde todavía no era tan público lo que hacía. Incluso les decía a los discípulos: no extiendan tanto la voz, porque ellos, cuando estaban viendo los milagros, querían correr y decirle a todo mundo qué estaba pasando. Pero Jesús les decía: todavía no es el tiempo. Y entonces Jesús hizo milagros, predicó la palabra, fue a diferentes partes e hizo que otros le conocieran, pero todavía no era tan público. Y aún así, ya para el tiempo de la Pascua, Jesús ya sabía que se estaba acercando su tiempo de ir a la cruz. Imagínense lo que sentía Jesús en ese tiempo. Ustedes inician un ministerio, empiezan a avanzar, conocen a los discípulos, desde que él estaba con María, que le enseñó a ser carpintero, todo el tiempo que pasó, pero ya se acercaba el tiempo en que iba a ir a la cruz. Y entonces él sabía que ya para ese tiempo ya iba a ser su ministerio totalmente conocido. Y ya para ese tiempo de la Pascua, incluso otros que no eran de la región, vamos a leer ahorita, que eran griegos, ya empezaban a conocer de Jesús y fueron hasta Jerusalén a celebrar la Pascua, pero iban especialmente a buscar a Jesús. ¿Se imaginan el poder que ya había en la predicación de Jesús? Porque ustedes saben que los griegos no creían como el pueblo de Israel en el Dios viviente, en el eterno, en Jehová. Ellos creían en muchísimos dioses, tenían dioses de todo tipo. Entonces a mí me impacta mucho que para el tiempo del Pesaj, incluso otros, en este caso de nuestra temporada sería países, ya estaban acercándose a Jerusalén, especialmente para conocer a Jesús. Vean hasta dónde ya había llegado el nombre del Señor, porque decían: yo quiero conocer al que está haciendo esos milagros, yo quiero conocer al que está sanando enfermos, yo quiero conocer al que está resucitando muertos, porque para ese entonces Jesús ya había resucitado a Lázaro. Y ellos fueron desde Grecia, los griegos, hasta Jerusalén, especialmente a conocer a Jesús. Si ustedes hubieran escuchado de Jesús, ¿les hubiera gustado ir hasta Jerusalén a ver esto? Alce su mano quien le hubiera gustado viajar, sin importar cuánto costara, para conocer a Jesús. Imagínense que estuviéramos en esa época. ¿A cuánto les hubiera gustado viajar hacia Jerusalén a ver a Jesús? ¿Se imaginan qué glorioso hubiera sido? Pero entre miles de personas, no era como ahorita de que Jesús se va a presentar en tal lugar o en tal iglesia. Tenían que encontrarlo entre la multitud, porque les digo, Jesús no estaba tan visto por las multitudes, pero ellos fueron con esa fe. Vamos rápidamente a Juan 12, 20, 24. Es ahí donde voy a leer en las escrituras lo que les estoy platicando ahorita, pero ya los puse en contexto en el tiempo. Entonces recuerden que ya venía el Pesaj o la Pascua, y Jesús iba a acercarse cada vez más a la cruz. Dice el versículo 20: había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Vean, aquí está hablando justamente de estos griegos que les estoy platicando. Dice: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, primer cosa, ¿los griegos iban a la Pascua o a conocer a Jesús? ¿A qué iban? A ver, ¿quién dice? A ver, dígalo más fuerte. Querían conocer a Jesús. No iban porque era una festividad, porque ya era la Pascua, porque querían ver todo lo que hacían los israelitas. Querían especialmente conocer a Jesús. Le rogaron que querían ver a Jesús. Y dice el siguiente versículo:
22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús se enteró que venían estos griegos. Y fíjense qué importante era que estos griegos llegaran a buscar a Jesús, porque a través de esto Jesús iba a saber que ya había llegado la hora. Dice el versículo siguiente: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué dice? Glorificado. A través de que él ya sabía que se había extendido su nombre, dijo: ya vinieron los griegos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el siguiente dice, fíjense cómo va conectando. Va a empezar a hablar de que ya llegó la hora, pero lo siguiente que dice el versículo es: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. 25, por favor. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, fíjense esta conexión tan interesante, que tenía que suceder este evento, que llegaran los griegos a buscar a Jesús en plena Pascua, porque Dios es tan soberano que ya sabía que los tiempos se iban a conectar. Y llegaron estos griegos, preguntaron por Jesús. Jesús dijo: ya es el tiempo en que el Hijo del Hombre se va a glorificar, pero iba a ser glorificado a través de su muerte. Y por eso inmediatamente conecta con el grano de trigo. Por eso yo les traje estas espigas, porque hoy vamos a hablar justo de esto, del trigo, y cómo Jesús se comparó con este trigo. A mí me llamaba mucho la atención y empecé a meditar en la palabra. ¿Y cuántos ya habían escuchado este versículo de si el grano de trigo no muere? A ver, alcen la mano. Pues casi todos hemos escuchado una y otra vez, ¿verdad? Pero yo decía: Señor, llévanos más profundo. Y decía: ¿por qué? ¿Alguien se ha preguntado por qué Jesús se compara con el trigo? A ver, ¿quién se ha preguntado? ¿Y por qué dijo trigo? A ver, ¿por qué no dijo cebada? ¿Por qué no dijo manzana? No sé, otra fruta, otra semilla. Pues bueno, por eso traje las espigas. Este grano de trigo tiene una peculiaridad muy interesante, que sí es importante que sepan, que este grano de trigo todos tienen el mismo ADN, no son diferentes. De hecho, hay una palabra que de lo que se llama este grano de trigo. Este grano produce su propia especie, se llama autógama. Es una planta autógama. ¿Qué quiere decir esto? Que significa que la fecundación de la flor ocurre antes de que se abra, es decir, antes de que las antenas o el estambre aparezcan. Ustedes saben que, por ejemplo, en las plantas se abren, empiezan los estambres y ven ustedes ya el fruto, ¿no? Como en los árboles. Pues aquí no, aquí el fruto ya está contenido dentro de este grano. Es impresionante. Por eso Jesús se compara con este grano, porque ya todo el potencial del grano, toda la vida del grano ya está aquí adentro. No tiene que brotar un estambre, no tiene que venir la abeja, nada. Esta planta es autógama, ya está fecundada desde que ya está en la espiga. ¿No se les hace súper interesante eso? Porque Jesús no escogió cualquier grano, escogió el trigo, porque el trigo ya lleva vida ahí adentro. Ustedes imagínense cuántos granos de trigo hay aquí, y cada uno de ellos ya está produciendo o ya tiene el potencial de dar vida y multiplicarse. Pero si se queda en esta espiga, obviamente
y no cae, porque obviamente estas espigas ustedes saben que están muchísimas en los campos, y el grano tiene que caer para dar fruto, ¿verdad? Pero es impresionante que ya no tiene que pasar nada, nada más cae el grano y empieza a dar fruto. Entonces yo decía, Señor, qué impresionante que tú escribiste que tú ibas a ser glorificado a través del grano de trigo, a través de tu muerte. Vamos al versículo anterior, por favor, al 23. 23, por favor. Fíjense, otra vez vamos a leer. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Y en el siguiente dice, vamos a volverlo a leer: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, ¿verdad? Por eso al mensaje de hoy justamente le puse llamados a dar fruto. A ver, dígalo más fuerte: llamados a dar. Ahora dígale a la persona que tiene allá a su lado: eres llamado a dar fruto. ¿Cuántos saben que son llamados a dar fruto? Ahora quiero que piensen en esto también. Jesús nos está diciendo que Él es el grano de trigo que cayó y que murió para dar fruto, pero al momento de dar fruto, ese trigo va a dar sandías. ¿Qué va a dar? Va a dar más trigo. Y lo que veía a través de todo esto es que cada uno de nosotros somos parte de ese fruto que el Señor dio a través de la cruz. Somos otro grano de trigo, porque hubo un grano de trigo al que honramos el día de hoy. Hubo un grano de trigo, el primer grano de trigo que cayó a la tierra y murió, fue Jesús. Y gracias a Él, hoy nosotros tenemos el potencial de la vida encerrado en nosotros mismos también. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús por eso? ¿Por qué no da un fuerte aplauso a Jesús? Porque a través de que Él murió, no nada más nos salvó de los pecados, que ya fue algo sorprendente para cada uno de nosotros, porque estábamos en tinieblas y ahora somos salvos, sino que también en nosotros, en los hijos de Dios, depositó el potencial de vida para dar fruto, y fruto abundante. Cada uno de ustedes tiene el potencial para dar fruto abundante, no para morir y no dar nada, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a pensar que Jesús ya no escatimó nada y fue directo a cumplir ese propósito. Pero ahora pónganse a pensar en cada uno de nosotros. Está hablando de que el grano de trigo tiene que caer y morir. Si lo llevamos a nosotros mismos, a la actualidad, a nuestra vida, Jesús tuvo que pagar un precio en la cruz, y ya no nos pide pagar un precio en la cruz, pero sí nos va a pedir también morir para poder dar vida. ¿Cuántos quieren dar vida? ¿Cuántos quieren ser granos que no queden estériles y dar vida? Pues gloria a Dios por ustedes, y vamos a ver qué son las cosas que normalmente nos va a pedir el Señor que moramos. Este tiempo yo hablaba con mi esposa y veíamos cómo el Señor a unos nos va llevando conforme Él sabe en su sabiduría. Quiere decir que conforme sabe que podemos aguantar las pruebas, ¿verdad? No a todos nos da las mismas pruebas. A nosotros no nos da las mismas pruebas que a Abby, no nos da las mismas pruebas que a Ray, que a nuestra hermana Maritoña, pero todos, todo el tiempo están pasando pruebas. ¿Cuántos están en pruebas actualmente? A ver, alce la mano. Todos estamos pasando de una manera u otra pruebas que pulen nuestro carácter, pruebas en donde el Señor nos va a decir: te voy a pedir esto, o que transformes esto, o que dejes esto, porque ahí vas a empezar a morir a ti mismo
y solo así vas a poder dar fruto. ¿Cuántos lo creen? Dígale al que está ahí al lado, tienes que morir a ti mismo. Bueno, ¿y a qué tenemos que morir? Fíjense, a mí actualmente cada vez es más difícil que uno quiera morir a sí mismo, porque el mundo todo el tiempo nos está bombardeando desde la televisión. Todo el tiempo nos está bombardeando que tu vida es para que tengas una casa, para que tengas un auto, para que te vistas bien, para que tus hijos vayan a la mejor escuela, para que tengas el mejor título, y nos programan de una manera errónea. Por eso acuérdense que Jesús, cuando se le acercó el hombre que quería seguirlo, era el joven rico. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? Cuando se le acercó el joven rico, no le dijo, oye, ve y planta más empresas, y ya le dijo, ven y sígueme y vende todo. Porque le dijo, a ver si es cierto que me quieres seguir, de una vez muere a todo lo que tienes atrás, ¿verdad? ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Lo siguió o no lo siguió? No lo siguió, fue muy triste y desafortunado, ¿verdad? Se puso a pensar, no, pero yo tengo esto, y cómo voy a dejar esto que me costó tanto trabajo. Pero para Jesús, el que nosotros vayamos a dar fruto, le costó la vida misma. Dice la palabra que no escatimó ni la vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Hubo alguien que dijo, tengo que descender del cielo, obedeció al Padre. Imagínense, se separó de la relación con su Padre en el cielo, se separó de lo que había en el cielo para venir a este mundo, nacer en un pesebre. No nació en el mejor hospital con todos los lujos, ni siquiera le daban habitación a María. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Desde ahí Jesús ya estaba diciendo, muero a mí mismo. Todavía ni decía sus primeras palabras, y Jesús ya estaba muriendo a lujos, ya estaba siendo rechazado, ya estaba empezando su ministerio desde el momento en que vino a este mundo. ¿No se les hace increíble? Entonces Jesús no nos va a pedir que sea diferente a cada uno de nosotros. Para dar fruto, dice la palabra, que el grano de trigo tiene que caer y morir, porque si no se seca y es estéril. Entonces Jesús nos está llevando a que por etapas vayamos pensando, ¿qué es eso a lo que hoy tengo que morir? ¿A cuántos les ha pedido el Señor algo que digan, tienes que dejar esto? Por ejemplo, a los jóvenes. Muchas veces a los jóvenes, voy a empezar con los jóvenes porque fue de lo primero que el Señor hizo que yo dejara cuando era soltero, pero eran las amistades que tenía. Decía, Señor, pero ¿cómo dejar a mis amistades si las tengo en el Facebook, en el Instagram y en el WhatsApp y todo? Y el Señor me decía, ya no, hay que borrar todo. Me acuerdo cuando borré mi Facebook, borré mi Instagram, borré todo, y le creí a Jesús. Pero desde ahí ya el Señor me estaba diciendo, tienes que morir a ti mismo, porque te duelen tus amigos, o me prefieres a mí. Porque eran amigos del mundo, no eran amigos de la iglesia, ¿verdad? Eran amigos del mundo que yo quería conservar, que a lo mejor en algún momento me iban a invitar a una fiesta, que a lo mejor en algún momento me iban a invitar a hacer algo malo. Y el Señor, yo decía, en mi carne, yo decía, Señor, pero que también ellos quiero que se salven. Y el Señor me decía, sí, pero no es el tiempo y no es así. Porque acabas de llegar a Cristo. Mejor cuando sea tu testimonio fuerte, ellos van a ver ese testimonio y van a ser convertidos. Pero no necesitas guardar esas amistades porque te van a arrastrar. ¿A cuántos les ha costado trabajo cortar amistades? ¿A cuántos les está pidiendo hoy el Señor cortar amistades? Les va a costar trabajo, no es fácil. Pero ¿saben qué? Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada y van a recibir, lo vamos a ver hoy al final, 100 veces más amigos, 100 veces más familia, 100 veces más hermanos en Cristo, y no van a estar solos, pero van a tener verdaderos amigos, verdaderos hermanos en Cristo, verdaderos madres y padres espirituales. ¿Cuántos prefieren eso?
Ahora, no es que estemos desechando al mundo, es que el Señor desde ahí nos dice: quiero que mueras a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas. Y si no podemos ni dejar eso, cuando Él nos pida dejar padre, madre, hijos, menos lo vamos a poder hacer. Entonces el Señor, por eso les decía que nos va llevando por etapas, nos va llevando de menos a más, pero Él en su sabiduría, en su soberanía, no nos pide todo de jalón, porque yo estoy seguro que tal vez algunos de nosotros le diríamos: no estoy listo, no estoy listo, pero nos perderíamos la bendición de morir y dar fruto. Hoy muchos jóvenes dicen: no estoy listo para dejar las redes sociales, a mis amigos. Y el Señor dice: pero quiero que los dejes, no estoy listo. Y alargan el tiempo de la promesa, porque dice la palabra que en la obediencia hay bendición. Díganle al que está a su lado: en la obediencia hay bendición. Entonces, si el Señor ya te pidió algo, es mejor que le creas y le obedezcas, ¿verdad? Como decimos comúnmente, flojitos y cooperando. ¿Cuántos prefieren flojitos y cooperando? No, yo la verdad sí, porque luego nos las vemos más difícil, ¿verdad? Bueno, pero ahora, ¿qué tal si es que el Señor te está diciendo: muere a lo mejor a algo? Es que miren, el Señor en este tiempo, quiero que vean la magnitud de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque es real que Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo saben? ¿Por qué no un fuerte aplauso a Jesús por eso? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca y está tocando tu puerta una y otra vez. Muere a esto, muere a lo otro, porque nos está purificando para cuando Él venga y seamos una iglesia que Él pueda arrebatar y Él pueda tomar para Él. ¿Cuántos se gozan por eso? Vamos a hacer esa iglesia. Sí, denle otro fuerte aplauso a Jesús, porque vamos a hacer esa iglesia que el Señor arrebate y nos tome, y no vamos a ser de los que nos vamos a quedar aquí. Pero cada vez más estamos viviendo tiempos en los que el Señor está diciendo: te estoy purificando, te estoy santificando, te estoy llamando a parecerte más a mí. Porque este grano de trigo, nosotros mismos tenemos que estar listos para caer, morir y dar fruto. Pero el Señor está trabajando en nosotros todavía en la espiga, porque todavía no es el tiempo en el que ya todo murió y vamos a dar fruto, sino vamos por partes. Eso es lo que hablaba con mi esposa. El Señor dosifica las pruebas, el Señor dosifica los niveles de fe. Algunos van más adelante, otros van atrás, otros van en medio, pero todos vamos al mismo fin, de morir para dar vida, de ser purificados y santificados para encontrarnos con Jesús, porque Él está buscando una iglesia, dice la palabra, pura y sin mancha. Eso no quiere decir que si hoy tú estás batallando con cosas, Jesús ya te desechó. No me malinterpreten eso. Eso quiere decir que poco a poco el Señor nos está llevando a dejar cosas y a santificarnos para Él. Pero cuando toque la puerta, ¿cuántos van a decir sí, Jesús? No son todos, no, la verdad, no somos todos, porque a veces nos pide cosas que no son fáciles dejar. Yo no sé si te está pidiendo hoy a lo mejor dejar la mentira, dejar a lo mejor pues incluso algo tan simple como ver películas de terror, películas de miedo, que ustedes dicen: pero ¿por qué tenemos que dejar todo lo del mundo? ¿Por qué tenemos que dejar la música del mundo? ¿Por qué tenemos que dejar las películas del mundo? Porque no somos de este mundo. ¿Cuántos lo saben? No somos de este mundo, somos hijos de Dios. Nos está transformando para ser hijos santos, puros y sin mancha.
y por eso Él de antemano ya te llama hoy santo, ya te llama hoy justo. Todavía dices, pero estoy batallando con cosas. Sí, pero el Señor ya te llama santo, ya te llama justo, porque Él ya te ve transformado. Él ya te ve purificado. Él ya te ve como ese grano con el potencial de dar fruto. Pero me llama mucho la atención y vamos a volver al versículo 23, por favor. Me llama mucho la atención que también está la otra parte en donde dice que si el grano de trigo se seca, me lo ponen por ahí, por favor. El 23, 24, por favor. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Quiere decir que si no morimos a nosotros mismos, no vamos a dar fruto y no va a pasar nada. Si hoy ustedes están diciendo, pero yo todavía, pues el Señor sí está tocando a mi puerta, pero yo todavía digo, espérate tantito, no sabemos qué día va a venir el Señor, porque dice la palabra, no sabemos ni el día ni la hora, pero hay que tratar que cada uno de nosotros tenga sus lámparas con aceite. Entonces hoy el Señor nos está diciendo, cuando toque la puerta, ábranme. Cuando yo les pida, deja esto, deja a lo mejor las amistades, deja a lo mejor la mentira, deja a lo mejor el engaño, deja a lo mejor el vicio, cualquier vicio, porque hay hasta vicios ocultos, pornografía, cosas que no ven los demás. Pero ¿qué está sucediendo cuando nadie te ve? Pero el Señor sí nos está viendo. ¿Cuántos saben que el Señor tiene ojos, dice la palabra, en todos lados? ¿Cuántos saben? Aún estando en tu habitación, aún estando en un lugar donde digas, aquí nadie me va a ver, el Señor sí te está viendo. Ahora, esto no es condenación, esto es un llamado que Jesús nos está diciendo, iglesia, yo vengo pronto. Y quiero una iglesia pura y sin mancha. Quiere decir que Él quiere que todos ustedes, todos nosotros y más los que faltan por ser salvos, den ese sí a Jesús y mueran a ustedes mismos. Tal vez el Señor te va a pedir incluso que dejes un trabajo para llevarte a la obra. ¿Cuántos estarían dispuestos a dejar su trabajo para ir a la obra? Y hay de verdad que son cosas a veces bien difíciles, porque en nuestra carne decimos, ¿y cómo se va a sostener la familia? ¿Y cómo se van a sostener los hijos? Pero dice la palabra que el Señor alimenta a las aves y no se afanan, y que Él viste a los lirios de vestidos hermosos. ¿Cuántos creen esa palabra? Y que no nos afanemos por nada, ¿verdad? Pero cuando no tenemos viva la palabra nos da miedo. Es que ¿qué va a pasar si dejo el trabajo y me voy al ministerio? ¿Qué va a pasar si en este ratito no hago esto que normalmente hago y voy a evangelizar, por ejemplo? Y el Señor nos está diciendo, mueran a ustedes mismos, mueran a ustedes mismos. Ahora estamos en un tiempo, fíjense cómo acaban de anunciar 2 reuniones para esta sede a las 10 y a las 12. El propósito justamente es dar fruto. El propósito no es de que, a ver cuál horario me queda mejor para despertarme más tarde, porque a lo mejor el Señor te va a pedir que estés en los 2 cultos. ¿Cuántos estarían dispuestos a servir en los 2 cultos? Y en lugar de acabar a las 12, a lo mejor vas a acabar a las 3. Pero es el día del Señor. Y el Señor te va a decir, muere a ti mismo. No, pero yo me quiero ir a viajar al Gogorrón, ¿no? En domingo. Pues sí, también hay tiempo para todo, dice la palabra, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y el Señor también te va a dejar ir a divertirte, ir a tiempo de esparcimiento, ¿verdad? Pero hay días que son clave. Hay días que no podemos faltar. Hay días que el Señor nos está diciendo, muere a ese tiempo que a lo mejor quieres dormir un poco más,
Muere ese tiempo que a lo mejor te va a costar trasladarte de un lugar a otro. Actualmente estamos teniendo misiones de evangelismo en pozos. ¿Cuántos lo saben? Y estamos tan convencidos que el Señor va a hacer una obra ahí impresionante, que ya hay gente, hermanos, ahorita hay gente que ya quiere que se abra la iglesia allá. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por eso? Hay gente que ya dice, ¿cuándo es la reunión? Decimos, todavía no es la reunión, todavía, espérenos un poquito. ¿Y por qué todavía no hay reunión? Estamos en eso. Ayer les doy el testimonio que había dos personas que eran ya grandes y les comenté que probablemente la iglesia en Pozos iba a ser los domingos ahí en Maíz y Miel, porque ustedes saben que todo tiene un propósito. Y decían, ¿y cuándo? ¿Ya puede ser la otra semana? Y yo me quedé impactado, dije, ¿otro matrimonio que ya quiere venir la otra semana? Es impactante. Y así hay jóvenes, hay un joven, hay más personas, hay un matrimonio que quiere llevar a más matrimonios. Pero imagínense si nosotros no decimos, voy a morir al miércoles de ir, ¿a qué hora, hermano? Creo que a las 7 de la noche. Miércoles a las 7 hasta Pozos. No, yo cómo voy a ir hasta Pozos, si a las 8 ya me tengo que dormir y ver la novela o ver mi serie favorita. Y el Señor te dice, pero para dar fruto tienes que morir a la novela, a la serie, al tiempo de distancia que te va a costar, a que estés cansado, a que a lo mejor no quieras. Pero el Señor está tocando la puerta. ¿Y cuántos le van a abrir en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros que ya estamos aquí le vamos a abrir para dar fruto? ¿Cuántos vamos a abrirle para dar fruto? ¿Cuántos quieren ver esas almas salvas allá en Pozos? Hay un hambre de verdad, hay un ambiente espiritual muy fuerte, porque hay religiosidad, ustedes saben, pero también hay hambre espiritual de querer ir y conocer de Jesús. La gente, no vamos a decir millones, pero ustedes saben que unos son 1,000, 2, 10,000. Para los números de Dios no son como nuestras matemáticas. Entonces, aun si uno fuera el que va a estar en esas predicaciones en Pozos, ya va a valer la pena, porque uno son 1,000. ¿Cuántos lo saben? Dile al de al lado, va a valer la pena que mueras a ti mismo. Sí va a valer la pena. Va a valer la pena que muramos a nosotros mismos. Entonces, esa palabra a mí me da mucha esperanza, sabiendo que el Señor mismo nos está diciendo, todavía hay tiempo para que mueras a ti mismo y dejes las cosas que no te están llevando a dar fruto. Este es un tiempo para que reflexionemos y digamos, Señor, ¿qué estoy haciendo en mi día que no me está llevando a darte fruto? ¿Qué estoy haciendo en mi día? ¿Cómo estoy trabajando para el reino para dar fruto? Porque de verdad yo les digo, no estamos aquí para una mejor casa, para subir de estatus social, para tener un mejor carro. Si ya eres salvo, el Espíritu Santo y Jesús ya está tocando insistentemente tu puerta para decirte, ábreme, te voy a usar para extender el reino. Señor, pero no sé hablar, así le decía Moisés, era tartamudo y hasta el Señor se enojaba con Moisés, ¿no? Pero yo te voy a usar, yo te voy a dar las palabras, ni siquiera soy bueno, le decía, ¿cómo voy a estar ante el faraón? Y ya de plano le tuvo que poner ahí a Aarón, ¿verdad? Para que se sintiera más seguro. Pero el Señor tal vez te está poniendo a alguien ahí al lado, te está poniendo un Aarón tal vez, para que te animes y vayas a extender el reino. Pero el Señor sí te dice hoy, ve y da fruto, ve y muere a ti mismo, ve y extiende el reino, porque cada vez está más cerca que yo vuelva y hay almas allá afuera que necesitan conocer de Jesús. Tú y yo algún día necesitábamos conocer de Jesús. ¿Y qué hubiera pasado si tu hermano, si tu hermana, tu tío, no sé quién te compartió? Pero ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran quedado sin orar en su propia comodidad? Yo ya soy salvo, yo ya me la gané todas, y no te compartían.
¿Qué hubiera pasado si esa persona de la calle que tal vez te compartió no te hubiera compartido? Hoy no estarías aquí. ¿Y cuántos están agradecidos por esas personas que les compartieron? Porque le doy un fuerte aplauso al Señor por esas vidas. Porque esas vidas ya dieron fruto en ti. Ya dieron fruto en que hoy estás aquí. Todo gracias al primer grano que es Cristo Jesús. El grano que más honramos de trigo es Cristo Jesús. Y yo quisiera ir cerrando este tiempo, porque ya vi que me quedan 5 minutos, no puede ser. Siento que apenas empecé. Pero yo quisiera ir cerrando con algo muy especial. No sé si tienen la foto por ahí, chicos en media. Si pueden apagar la luz de aquí enfrente nada más. Pero yo quisiera que en este tiempo pensáramos en quienes han sido granos de trigo que dan fruto. Y aquí tenemos a Eduardo. ¿Cuántos saben lo que pasó con Eduardo? Eduardo era un chico, les voy a ser bien honesto, yo no me acuerdo cuando venía a la iglesia porque él era muy pequeño, yo no lo recuerdo, pero a su hermano sí, a Marcos, siempre fuimos amigos. En algún tiempo no estuvo aquí, estuvimos separados, pero otra vez el Señor los trajo. Y desde que él llegó a la iglesia con su familia, a mí me impactó él, Eduardo, porque todo el tiempo estaba atento, todo el tiempo era muy callado, era una persona muy callada, que casi no platicaba con otros, pero él alzó su mano para decir: yo me quiero inscribir a siguiendo sus pasos, junto con toda mi familia. Y yo le decía: gloria a Dios, ¿verdad? Que te vas a inscribir. Y hasta que estuvo en mi clase, yo lo empecé a conocer más. Y hoy les cuento este testimonio porque quiero que honremos la memoria de Eduardo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos un fuerte aplauso al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso por la vida de un hombre que nos dio un ejemplo increíble. Eduardo nos dio un ejemplo increíble, familia. Él tenía una enfermedad que no conocemos a la fecha que fue, pero ¿saben lo que yo veía en él? Veía el potencial impresionante de vida y de fe que nunca, les voy a ser honesto, nunca había visto en una persona. Nunca. Porque él tenía una enfermedad en donde sangraba y se le cerraba la garganta. Y llegaba a la clase y le decíamos: ¿cómo estás? Me decía: no puedo hablar bien. Yo le decía: ¿y qué estás haciendo aquí? ¿No? Decía: es que quiero ir al encuentro y no puedo tener faltas. No puedo tener faltas y quiero ir al encuentro. Y pasaba. Hicimos un método donde ellos iban a exponer una clase. Y hace 20 días todavía él era el que jalaba a su familia. Les digo, él no hablaba mucho, pero él jalaba a su familia porque a veces la familia decía: ya se nos hizo tarde, ya no hay que ir. Y él decía: tenemos que ir porque si faltamos ya no vamos a ir al encuentro. Y son 4, jalaba a los 4 y ahí estaban en la clase, los 4. Y siempre su mamá me decía: llegamos porque Eduardo nos trajo. Y yo decía: no puede ser, o sea, ¿Eduardo los trajo? O sea, si él es el que está más dolido ahorita, ¿cuántas veces por un dolor de cabeza ya no te paras de tu cama y no vienes? ¿Cuántas veces por un dolor de estómago, por un dolor de eso? Y él iba, de verdad, no se los digo para hacerlo amarillista, sino porque es algo que impactó mi vida. Cuando lo vi, él iba sangrando a veces, suturando, y estaba sentado en su silla, escuchando la clase, quebrantado por el amor de Dios. Nunca nos dijo: oren por mí porque que Jesús me sane, que haga un milagro, porque él era muy callado. Y hace 20 días fue cuando más impactó mi vida, porque él me había avisado, le tocaba esa clase ese domingo y me avisó el viernes que no iba a poder ir. Pero días antes él ya rendía cuentas, porque él, hagan de cuenta que hablábamos en la clase
y al rato ya estaba haciendo lo que decíamos, rinda cuentas, rindió cuentas, se puso cuentas con Dios, todo impresionante. Yo decía, Señor, este hombre va a ser un pilar para la iglesia que no lo puedo ni siquiera dimensionar, porque su amor por el Señor, su anhelo por ser purificado y santificado es incomparable, de verdad. Tomaba tiempo, llevaba una libretita, era súper ordenado. Cuando iba a rendir cuentas llevaba una libretita y me decía, Israel, traje mi libreta y aquí tengo los puntos. Iba uno por uno, porque no quiero que quede nada en mi corazón que no te haya dicho y que las tinieblas tomen poder. Yo le decía, ni yo he hecho eso, de ser tan ordenado, de hacer tan fuerte, que Dios lo estaba purificando y santificando, pero él sabía que tenía un propósito. Y hace 20 días le tocaba la clase y me mandó un mensaje diciendo, no voy a poder ir porque me van a internar en el hospital. Y yo decía, no te preocupes, le escribí. Pero ¿saben qué pasó? No lo internaron y el domingo estaba ahí sentado. Y yo le dije, ¿qué haces aquí, Eduardo? Se los digo con mi voz quebrantada, porque es que ¿qué vio en Jesús que nada lo detuvo para estar ahí? ¿Y saben qué les dije a todos en ese rato? Porque hay chicos, no los voy a evidenciar, pero hay chicos que dicen, pues yo no sé si quiero ir al encuentro porque no sé qué necesidad. Y ahí mismo lo exponían y yo les decía, a ver, vamos a tomar un tiempo de silencio y nada más vean a Eduardo. Eduardo no podía hablar, no dio la clase, pero le dije, nada más vean a Eduardo. Nada de lo que estamos pasando se compara a lo que él está pasando, porque él está aquí y quiere ir al encuentro. Le dijimos, Eduardo, ¿por qué estás aquí? Porque quiero ir al encuentro, porque quiero encontrarme con Jesús. Y yo me quebranté porque dije, ¿de dónde sacan esa fe? ¿De dónde sacan esa fe? Porque esta generación no estamos como él. ¿De dónde saca esa fe? Y todos nos quebrantamos, su familia estaba quebrantada. Y yo le decía, yo nunca había visto o palpado la fe en una persona, pero hoy sí puedo decir que estoy palpando la fe en ti. Y sus papás decían, tal vez no vayamos al encuentro. Yo les decía, no me digan eso, volteen a ver a su hijo, miren, ahí está la fe, ahí está. Y él estaba ahí parado platicando con su hermana. Yo todo el tiempo les decía, solo véanlo, es que es la fe caminando. Él está parado testificando, ni siquiera tuvo que dar una gran predicación, ni siquiera tuvo que ir y decir muchas cosas, pero estando ahí parado, estaba testificando la fe. Estando ahí parado, sin importar el dolor ni nada. Y él escuchó esta prédica del grano de trigo, y ¿saben qué hizo? Él fue y compartía a los de la barbería y se convirtió en un Juan el Bautista, diciéndole, arrepiéntete porque el Señor está cerca, arrepiéntete. Y no importaba si eran los de su trabajo. Y él empezó a hacer una revolución en estos meses, que por eso yo dije, Señor, él es un pilar para la iglesia. Es que no he conocido a un joven así nunca en mi vida. Un joven que esté dispuesto a que lo corran del trabajo por compartir, porque ahí en la barbería, ¿cuántos puede haber? 4. Y le decía a su jefe, arrepiéntete porque el Señor viene pronto, esto lo que estás haciendo no está bien, estás en adulterio, estás en fornicación. Y los del trabajo se burlaban, como cuando Juan el Bautista. Pero ¿saben quién llegó cuando estaba él ahora en el velorio? Llegaron los del trabajo, quebrantados. ¿Y cuántos no hacemos nada por salvar a la gente? ¿Cuántos nos da vergüenza salir y decirle a la gente que está mal con amor, porque él lo hizo con amor? Y él anhelaba no juzgar al hermano, él anhelaba que esa vida fuera salva, porque él decía, yo voy a dar fruto, yo voy a dar fruto. Y él hoy está dando fruto, él hoy está dando fruto. Y se sembró en esta iglesia y se sembró en todo, conquistando fronteras. Y tal vez no imaginábamos, porque yo le decía, Señor,
Yo pensé que él iba a ser un pilar. ¿Por qué no se quedó? Y él me decía, Señor me decía, porque él me anhelaba más a mí. Me anhelaba mucho. Y aún en el hospital él le dijo a su hermano, lo que más me preocupa es que no voy a ir al encuentro. Y yo le decía, ¿por qué? No, o sea, no, de verdad, ¿qué corazón tiene ya con Jesús? Que ya quería encontrarse con Jesús. Él sabía que algo iba a pasar, pero hoy él está feliz. Hoy él abrazó a Jesús. Estos días él ya está en la eternidad, gozando de algo que nosotros también anhelamos. Y él deja un legado, familia. No lo estoy poniendo para que estemos tristes, sino para que tengamos el gozo de que alguien callado, alguien que tal vez tú no conociste, alguien que tal vez no vino e hizo un alboroto para que se diera a conocer, se sembró como este grano de trigo. Cayó y dio fruto. Y dio fruto. Y ayer leí una nota. Denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Eduardo, por este joven. Les van a pasar a dar unos granos de trigo. Por favor, si pueden dar los granos de trigo. Repartan los granos de trigo. Eso lo hicimos hace un mes y unos días en Oriente, y a él le tocó tener este trigo en sus manos. Y ayer su hermano me compartió unas notas que yo estaba leyendo, y no, de verdad que estos días yo le he dicho a su hermano, ¿cómo le haces? Porque yo todos los días me quebranto. Yo debería de animarte y él me anima a mí, pero sobre todo porque él de verdad que ha impactado tanto mi vida para aumentar mi fe. Y leí una de sus notas en donde decía: Jesús, gracias por aceptar la misión. Gracias porque estas semillas van a dar fruto. Pero ¿saben qué escribió al final? Algo que yo no sé por qué lo escribió, pero él escribió: Espíritu Santo, tú vas a cuidar de esas semillas. Y le dijo a Jesús: gracias, Jesús, por incluirme en esta misión. ¿Cuántos de nosotros de verdad no nos lo tomamos en serio? Se lo tomó tan en serio, y yo puedo leer esas líneas como él diciendo: Jesús, yo acepto todo lo que tú me digas. Si es esta enfermedad la que va a dar fruto, voy a dar fruto. Leo sus notas y de verdad, hermanos, no dice: Señor, ¿por qué no me sanas? Señor, ya me cansé. Señor, me siento mal. Señor, ¿por qué no mandas? Él nada más dice: Señor, tu voluntad es buena, y tú, Señor, eres el Dios de lo imposible. Y nunca renegó de nada. Yo nunca lo escuché en estos meses renegar de lo que le estaba pasando. Solo lo escuché diciendo: quiero conocer más a Jesús, quiero conocer más a Jesús. Una vez me dijo: desde que empecé a conocer más a Jesús, parece que me están pasando más cosas, pero no importa. Dijo: pero no importa, porque yo no vuelvo a mi vida de atrás. Me dijo la primera vez que rindió cuentas: yo no vuelvo. Y le dije: pues sí estás viendo lo que está pasando, no importa el precio. Ya estaba muriendo el grano a él mismo, a su propia salud, a su propia vida. Dejó y empezó a dejar amistades, le costó, pero lo hizo. Yo soy testigo porque él se acercaba y decía: ya lo hice, dejé estas amistades, dejé esto, dejé lo otro, y hoy está dando fruto. Yo quiero que no olvidemos esto que está pasando, porque no es algo para olvidarse mañana. Es algo que tenemos que hacer que valga la pena, porque el primer grano fue Cristo. Por Cristo vale la pena, por Cristo estamos aquí. Honramos el primer grano, pero hay otros granos que han dado su vida para que se extienda el reino. Y ahí está un grano que está siendo sembrado en Conquistando Fronteras, San Luis Potosí. Y tal vez no lo entendemos porque tenía 22 años, pero es un grano que está dando y llevando mucho fruto en su familia, en sus primos, en los que conoció del trabajo.
Y yo quiero que no tomes esto como a la ligera de, un hermano falleció. No, es un grano de trigo que todo el potencial de vida encerrado fue sembrado para que demos fruto. Porque no se sembró en otra iglesia, se sembró aquí. Él decidió regresar a su casa y sembrarse. Pudo haber sido otro lado, pero él decidió regresar aquí. Y vamos a hacer que valga la pena. ¿Cuántos quieren que valga la pena? ¿Por qué le damos un fuerte aplauso al Señor?